Quiero agradecer a- al Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y a la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, quien nos ha apoyado en realizar este evento. Y nos encontramos con un tema importante que es los probióticos, vitamina D y nutrición en prevención de COVID. ¿Cuál es la evidencia? Y esta diapositiva que la presenté hace un año en un conversatorio de Science nos proyectaba la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2 a través de la epidemia. Y realmente no creíamos que íbamos a estar en una primera ola, una segunda ola, una tercera ola, probablemente una cuarta ola. Y es que este virus nació para quedarse, es decir, nos toca adaptarnos, probablemente, seguramente nos tocará vacunarnos cada año, igual que la influenza, y esa va a ser la dinámica de adaptación y con las nuevas variantes tenemos que ver qué podemos hacer. Es decir, es para los que practicamos los deportes de resistencia, es importante que sepamos que probablemente nos va a tocar tener una buena hidratación, una buena alimentación, una mente sana y hacer todo lo posible para ir superando y podernos adaptar a este virus. En esta diapositiva podemos ver que ya sabemos las recomendaciones generales como distanciamiento social, lavado de manos, medidas de protección personal. Y afortunadamente ya tenemos lo que nunca pensábamos, la vacuna contra COVID-19. Y prácticamente en muchos de los países está autorizada ya casi desde los 12 años, pero la verdad es que nos encontramos en pañales. Todavía tenemos solamente los corticoides, algunos medicamentos antivirales, pero tenemos que mirar qué podemos hacer. Y es por esta razón que en un proceso de varios años que nos faltan, digamos, para ir superando, para vacunar a toda la población, entre otras cosas, porque mientras los países desarrollados llevan vacunados uno o dos pacientes por cada cuatro personas, en los países de bajos recursos solamente se han vacunado una de cada 500. Por lo tanto, nos falta un estrecho, un largo camino para poder saber qué más hacemos fuera de vacunarnos y seguir las recomendaciones generales. Por lo tanto, es importante en trabajar en nuestra mente y nuestro cuerpo. Más adelante, el doctor Casas seguramente podrá hablar los problemas a nivel mental que está sufriendo nuestra población. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para conservar nuestra salud? Y la primera cosa es el ejercicio físico, que puede ayudar definitivamente hasta a nuestro sistema inmune. En el lado derecho pueden observar que el ejercicio de forma moderada aumenta el interferón gamma y aumenta la resolución de las infecciones. Obviamente, ni hacer ejercicios, ser sedentario, ni exagerar con el ejercicio, que todos los que practicamos deporte sabemos que empieza a haber más infecciones, a no dormir, empieza la irritabilidad, etcétera. Por lo tanto, el ejercicio moderado es importante. En este estudio que salió el mes pasado, que fue liderado por el grupo de deporte y que salió publicado en el British Medical Journal, ustedes pueden ver que cuando tomaron pacientes que tenían COVID, eso fue en el registro californiano de Kaiser, y encontraron cómo era los dividieron en tres de lo que había pasado su vida en los últimos 2 años, si eran personas inactivas o sedentarias, o sea, 0 a 10 minutos por semana, si hacían algo de actividad, 11 a 149 minutos por semana, o definitivamente cumplían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es realizar más de 150 minutos por semana. Y se vio que en estos pacientes que no cumplían las recomendaciones y comparado con estos pacientes, el riesgo de hospitalización se aumentaba casi 2.5 veces, la admisión a cuidado intensivo 1.7 veces y la posibilidad de muerte es 2.5.
Y claro, obviamente había más disminución de estos parámetros en los pacientes que hacen alguna actividad. Es decir, es de nuestros niños y los padres deben tratar de hacer ejercicio moderado, caminar por lo menos 20 minutos cada día o hacer media hora de ejercicio y descansar 1 o 2 días que para cumplir los 150 minutos de ejercicio. Muy bien. Y como ya decía el doctor Vázquez Frías, existe una microbiota y se ha encontrado una diferencia entre la microbiota de las personas saludables versus las que tienen COVID-19. Y se ha encontrado que mientras una persona que es saludable, tiene algunas bacterias importantes y prevalentes comensales como el Fecalobacterium prausnitzii, que aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, que mantienen la inmunidad y tienen propiedades antiinflamatorias. A diferencia de esto, como lo pueden ver en el lado derecho, los pacientes que son infectados tienen disminución de este tipo de comensales y hay patógenos oportunistas. No se sabe si realmente este cambio de microbiota es secundario al virus o simplemente eran pacientes que ya tenían una disbiosis y claro, con la infección del SARS-CoV-2 y con los receptores que están en todo el tracto gastrointestinal de este virus, empeoraron. En ese orden de ideas, se sabe hoy en día que una persona saludable, a diferencia de los pacientes que tienen COVID-19, podríamos suponer que ha habido un cambio de microbiota, es decir, disminuir las eubacterias, el Fecalobacterium prausnitzii y aumentar el tipo de bacterias inflamatorias como los Clostridium o los Actinomyces, produciendo aumento de interleuquinas y quimoquinas en estos pacientes. Por lo tanto, el primer mensaje es tenemos que tratar de alimentarnos frutas, verduras, más hacia una nutrición que puede ser la mediterránea, más pescado, etcétera. Muy bien. Esto nos está de acuerdo con lo que ha mostrado la literatura, que hay factores preexistentes para severidad del COVID-19, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y los ancianos que tienen una disbiosis con aumento de bacteroidetes, ruminococcus, etcétera. Entonces, tenemos un mensaje bien importante y es que tenemos que cambiar de la dieta moderna, occidental, proinflamatoria, que aumenta la permeabilidad gastrointestinal, probablemente a una dieta más sana y más saludable, que puede ser una de nuestras armas para las infecciones gastrointestinales, respiratorias y probablemente el COVID-19. Y es así como tener una buena flora intestinal a nivel gastrointestinal probablemente nos ayuda también por la comunicación del eje intestino-pulmón, nos ayuda probablemente a mejorar la actividad de nuestro sistema inmune y poder ser una arma para aumentar nuestros natural killer, disminuir los linfocitos B y poder tener menos probabilidades de bajos escenarios de muerte o de hospitalización por este virus. Aquí podemos ver que existe una disbiosis en el sistema respiratorio. El virus entra por vía respiratoria y probablemente tiene que haber, si uno tiene una buena flora gastrointestinal, hay una comunicación por vía sanguínea y vía los nódulos linfáticos para producir una restauración de la microbiota. Y es en esta idea que los probióticos podrían ser un papel fundamental, que como todos sabemos son microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio de salud en el huésped. Pero lo que debemos saber es que no todos son iguales y necesitamos ver si verdad son eficaces para infecciones respiratorias, pero más si son eficaces
contra prevención para el COVID-19, que es seguridad y tolerabilidad y precio. Para los epidemiólogos y pediatras y médicos y personal de la salud, lo que hacemos es ver pacientes, buscar información, preguntarnos y actuar. Y tener pues las mejores herramientas de evidencia para ver si realmente podemos usar los probióticos para prevención del COVID-19. La verdad es que para otras infecciones respiratorias como la influenza, definitivamente en este modelo de la Universidad de California y Georgetown, basados en los estudios de Cochrane de influenza en Estados Unidos, encontraron que los probióticos en los últimos, estos 2 años que ellos evaluaron, podrían ahorrar la atención médica en 373 millones, 54 millones de días por infección de tracto respiratorio, 4.2 millones de días y un ahorro de la productividad de 1.400 millones. Es por esta razón que hay muchos estudios que se están realizando con los probióticos. Los primeros estudios que nosotros tuvimos acá la fortuna de tener en Latinoamérica es el estudio del doctor Gutiérrez Castrellón en pacientes en jardines infantiles, donde él dando un Lactobacillus reuteri en, durante un periodo de 3 meses, él encontró que dar 3 meses de Lactobacillus reuteri y había una protección de 6 meses con disminución de 67% de menos de días de infección de tracto respiratorio y 34% menos de días que requirieron antibiótico. Por otro lado, en el 2015 ya hay un estudio de Cochrane donde ellos hacen la pregunta si los probióticos sirven para prevenir la infección respiratoria. En esa época, pues no teníamos el flagelo del COVID-19, pero ya encontramos de una manera significativa que los probióticos redujeron las infecciones de tracto respiratorio, su duración, el uso de antibióticos y el ausentismo escolar. Probablemente en el 2018, una revisión sistemática de la literatura de pacientes que iban a los jardines infantiles también demostró tanto con diferentes cepas que Lactobacillus yeeyi y Lactobacillus reuteri redujeron de una forma moderada la duración, pero no la incidencia de infecciones de tracto respiratorio. Y finalmente, el año pasado se hizo una revisión sistemática que en la mayoría de estudios de alta calidad se observó una disminución de la incidencia de infección de tracto respiratorio o la gravedad de la misma. Por lo tanto, ellos recomiendan que los probióticos en niños sanos tienen un efecto modesto en la prevención y gravedad de las infecciones de tracto respiratorio. Pero es importante aclarar que hasta el momento no hay una recomendación frente al COVID-19. Y una de las razones, y esta publicación es todavía más reciente, de este año, en que ellos hicieron una revisión sistemática de los últimos 10 años de diferentes de probióticos y prevención en infección respiratoria, y definitivamente ellos recomiendan que puede ser una buena posibilidad de usarlo. Sin embargo, uno de los problemas es que los estudios utilizan diferentes cepas y no hay solamente, digamos, estudios específicos de los diferentes tipos de cepas para sacar una conclusión. ¿Qué viene ahora respecto a COVID-19? Entonces, se están realizando en este momento, en azul está, por ejemplo, los estudios de China, Estados Unidos, México, la Unión Europea, donde en este momento se están llevando a cabo 244 estudios aleatorios registrados, de los cuales 236 de intervención, es decir, pacientes que tienen COVID-19, y hay 14 en niños y en adultos de estudios de prevención. Probablemente en estos meses vamos a tener los resultados, pero en este momento no podemos decir que tengamos estudios claros de la prevención o el tratamiento de COVID-19. Por lo tanto,
Para seguirnos cuidando en esta etapa, podemos decir que la vacunación, el autocuidado, el ejercicio, una buena nutrición que incluye una nutrición sana y probablemente una lactancia prolongada y una mente positiva son nuestras mejores armas. Los probióticos con evidencia débil tienen con evidencia débil a moderada, son una alternativa en la prevención de las infecciones de tracto respiratorio y especialmente ahora que nuestros hijos están volviendo al colegio, disminuyendo su incidencia, duración, uso de antibióticos y costos en salud, pero tenemos que esperar los resultados aleatorios y controlados para prevención y tratamiento de COVID-19 que están en curso. Muy bien. Otro de los factores que es importante analizar es la vitamina D. Y ha habido un boom desde el descubrimiento del receptor de la vitamina D, ya que este es un factor de transcripción. La vitamina D es una prohormona y actualmente se ha estudiado como en las infecciones, en la hipertensión, en el riesgo cardiovascular, en la inflamación, la inmunomodulación, en la microbiota intestinal y la regulación de la microbiota. Para resumirles algo del metabolismo de la vitamina D, podemos encontrar al lado derecho que solamente el 20% de la vitamina D la ingerimos por la dieta, entre el 10 al 20%, es decir, por más pescado, los pescados azules, salmón, trucha, etcétera, y los alimentos suplementados, no el principal metabolismo de la vitamina D definitivamente es la piel por los rayos ultravioletas y en el tejido celular subcutáneo encontramos el 7-dihidroxicolesterol que se convierte en vitamina eh, D3, posteriormente vitamina D3 y esta la tenemos que va a la circulación. Esta vitamina D3 por la 25-hidroxilasa se convierte en 25-hidroxivitamina D3, que es la que podemos medir y posteriormente va hacia el riñón, donde por la 1-alfa hidroxilasa se convierte en 1-alfa 25-hidroxivitamina D3, que es la prohormona que se ha asociado a un incremento de la reabsorción de calcio para mantener nuestra salud ósea, pero también que es importante en la parte inmune. Como dije, la vitamina D es una prohormona que tiene receptores de membrana, pero también tiene receptores nucleares que hacen que se aumente la catecolcidina y las defensinas con una activación a nivel nuclear para mejorar nuestro sistema inmune a nivel de monocitos y macrófagos, células dendríticas, células T y células B. Pero ¿qué tan frecuente es o cuáles son las fuentes de vitamina D? Como les dije, la más importante y en un 80% es la luz solar. Eh, Sin embargo, claro, si uno quisiera tener la vitamina D en estos momentos de pandemia, donde la mayoría estamos encerrados, entre comillas, tendríamos que tener una exposición durante 2 horas en vestido de baño, lo cual es bien difícil. Los que salimos a trotar en mangas, etcétera, eso puede ser una exposición, pero por lo menos en mi casa, en mi caso, como me toca usar bloqueadores, lo cual es, digamos, un problema y por lo tanto, este es uno de los problemas que probablemente va a haber estudios, el estado de vitamina D antes de pandemia y después de pandemia. ¿Qué tan frecuente es entonces la prevalencia de vitamina D? Es muy alta. Si tenemos en cuenta el 30%, que es algo grave, encontramos los estudios de México, que digamos en adultos hay más del 30% de deficiencia de vitamina D, pero hay estudios en Nueva Zelanda, Brasil, Australia, África, en India, especialmente en embarazadas, en Estados Unidos y Canadá. En Colombia, en nuestra última encuesta nacional de salud, encontramos una prevalencia de deficiencia de vitamina D de 31.4% en preescolares y 32.8%
en gestantes. Debemos recordar que los factores de riesgo de deficiencia de vitamina D es las embarazadas, la prematurez, los niños que están recibiendo leche materna y tener una piel oscura. Y probablemente entre los cambios de latitud de donde uno vive va a haber absolutamente diferencias. Obviamente si somos de piel oscura y además no podemos salir a disfrutar del sol, pues es bastante difícil que probablemente pueda aumentar. En Cali se hizo este estudio y en Bogotá para ver la prevalencia e insuficiencia de vitamina D de una población adulta joven y como mostraron estos estudios, se observa que tanto en Bogotá como en Cali hay una insuficiencia y deficiencia de vitamina D cercana casi al 40%. En un estudio reciente que hicimos en nuestro hospital, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, comparamos las pacientes de clase media que llegaban sanas, entre comillas, a nuestra institución y les tomamos 25 hidroxivitamina D a 88 gestantes, que era un representativo, un muestreo de los 1.500 a 2.000 partos que suceden anualmente. Medimos vitamina D en cordón y a los recién nacidos que estaba por debajo de 30 nanogramos por mililitro, les medimos en sangre a los recién nacidos. Y encontramos que la deficiencia en gestantes era aproximadamente del 25%, en cordón casi del 33% y en los recién nacidos casi del 60%. Es por esta razón que se han estudiado hay muchos estudios del estado de vitamina D en la embarazada. Y por ejemplo, este metaanálisis de estudios observacionales demuestra que midieron vitamina D en embarazadas y posteriormente siguieron a los pacientes a ver qué tanta prevalencia de enfermedad respiratoria y alérgica tenían. Comprobaron que hay una asociación inversa entre niveles prenatales de vitamina D y riesgo de infección de tracto respiratorio en lactantes. Es decir, las mujeres que tenían bajos niveles de vitamina D, sus hijos en el seguimiento tenían una prevalencia mayor de infecciones de tracto respiratorio superior. Posteriormente, este estudio, ya en el año 2019, nos hace la pregunta de la suplementación de vitamina D para prevenir infecciones respiratorias y demuestra de una forma moderada que la suplementación con vitamina D redujo el riesgo de infección de tracto respiratorio entre todos los participantes, tanto niños como adultos, pero los efectos protectores son mayores con suplementación diaria que los que recibían dosis semanales. Por lo tanto, un mensaje que ha sido también estudiado por otros investigadores es que probablemente la exposición al sol, una buena dieta y obviamente mantener los niveles de vitamina D diarios y si es necesario suplementarlo diariamente puede ser más efectivo en este caso que recibir bolos semanales. Finalmente, ya en los últimos años, este estudio del British Medical Journal del año 2019 nos muestra claramente que los pacientes que tienen, los niños críticamente enfermos que tienen deficiencia de vitamina D al entrar a los hospitales, es alta cuando es muy alta la deficiencia de vitamina D y comparando con otros factores y los pacientes que tienen suficiencia de vitamina D está asociada con infección de tracto respiratorio superior, sepsis y mayor mortalidad. Igual este estudio muestra lo mismo, que la deficiencia de vitamina D aumenta la concentración de vitamina D, se asoció inversamente con la severidad y mortalidad de infección de tracto respiratorio. Pero, ¿qué hay, digamos, con COVID? ¿Qué se ha hecho en COVID? Este reciente estudio que salió este año nos demuestra que es una revisión sistemática y un metaanálisis nos demuestra que la infección por COVID
en pacientes que tienen deficiencia o bajos niveles de vitamina D, la infección se aumenta comparado con los que tienen suficiencia en 2.7 veces. La enfermedad de COVID es más severa, es decir, la mayoría requieren hospitalización, que es 2 veces se aumenta los que tienen deficiencia, y la mortalidad de los que tenían deficiencia de vitamina D se aumentaba casi 3 veces. Todavía no se han evaluado los efectos sinergísticos de usar probióticos y vitamina D y se están evaluando a largo término, pero en general podemos decir que los pacientes, para hacer recomendaciones generales en prevención de infección respiratoria, porque no tenemos claro todavía en COVID-19, en menores de un año cumplir menos de 400 unidades al día, en mayores de un año 600 a 1000 unidades día, especialmente en pacientes de piel oscura y que no salen mucho a hacer ejercicio. Los factores de riesgo pues son embarazo, lactancia, obesidad y tener piel oscura, poca exposición solar y pues lo que se quiere también es que el 20% que sobre todo pescados y alimentos que están suplementados con vitamina D. En caso de que yo mida la vitamina D y esté por debajo de 20, en estos casos se recomienda 2.000 unidades por 3 meses y continuar si el paciente tiene menos de un año, 400 unidades por día, por lo menos durante 6 meses, y si es mayor de un año, el niño debe recibir entre 600 a 1.000 unidades día por 6 meses. Obviamente hay que tratar de que los niños salgan a caminar, se expongan al sol y con alimentos ricos en vitamina D. Por lo tanto, para seguirnos cuidando y para terminar, podemos decir que en Latinoamérica la prevalencia de deficiencia de vitamina D es alta, 27 a 77%, que en Colombia, según los pocos estudios que hay y la encuesta nacional de salud, la deficiencia de vitamina D en niños y adultos embarazadas y sangre del cordón es alta, es decir, en niños aproximadamente 20 a 30%, adultos 22.4%, los estudios de embarazadas 25 a 32% y sangre del cordón 32.2% respectivamente. Existe una asociación inversa entre niveles prenatales de vitamina D y riesgo de infección de tracto respiratorio en lactantes, pero hay una evidencia moderada que la suplementación de vitamina D puede disminuir el riesgo, severidad y mortalidad por infección de tracto respiratorio especialmente y algunos estudios que por plausibilidad biológica nos induce a pensar de que puede tener alguna contribución con el COVID-19. Les doy muchas gracias a todos.